Hola, queridos y queridas estudiantes de cuarto año medio. Les grabo este video para poder explicarles y acompañarlas en el desarrollo de esta guía número 3 de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. ¿Ya? Así que vamos a revisar la guía, se las voy a compartir, vamos a ir aclarando y viendo las actividades que ustedes tienen que hacer. Bueno, comencemos entonces con la revisión de la guía de trabajo que ustedes tienen que realizar. Vamos a partir viendo esta guía. Muy bien. Guía emergente evaluada número 3 de lenguaje y comunicación. Y vamos a revisar en esta guía la unidad número 1. ¿Ya? Recuerda bien que tienes que colocar tus datos. Si no tienes acceso a impresora, ¿ya? Tampoco la idea es que te expongas y busques un lugar donde puedas imprimir este material, sino que la opción más cercana es que transcribas y respondas las preguntas que se te plantean en esta guía en hojas de tu cuaderno. Que al momento de ser entregada, como ustedes bien saben, tienen que venir bien marcadas con tu nombre, con tu asignatura, el curso al cual perteneces. Eso es muy importante para que no existan pérdidas del material. Bueno, quiero hacer unas aclaraciones, pero primero quiero que conozcas cuáles son los indicadores de aprendizaje de esta guía. Como dice ahí, leer comprensivamente textos literarios y no literarios, analizar recursos lingüísticos y no lingüísticos. Ya ahí me comí la S. ¿Qué nos referimos con recursos lingüísticos y no lingüísticos? Lo lingüístico es el lenguaje mismo, propiamente tal. Este lenguaje oral o lenguaje escrito. Y lo no lingüístico pueden ser gestos, en el caso de que los textos líricos sean orales, como los cuentacuentos, o también los no lingüísticos pueden ser imágenes, pueden ser signos de exclamación, pueden ser un sinfín de elementos que te pueden permitir a ti poder interpretar ciertas obras y el lenguaje que éstas utilizan. Y por último, lo que se busca en esta guía es que ustedes produzcan textos para comunicar interpretaciones literarias, ¿ya? Como les dije al inicio de este video, quiero hacer una pequeña aclaración sobre las unidades temáticas que yo les mencioné el primer día de clases de la asignatura de lenguaje y comunicación. Yo les dije a ustedes que íbamos a trabajar 4 unidades temáticas: el viaje del héroe, lo social y lo político, diversidad y conflicto, y por último, América Latina en diálogo con el mundo y nuestra identidad. Esas 4 unidades temáticas que yo les mencioné son del antiguo programa de lenguaje y comunicación. ¿Ya? A partir de abril de este año comienza a implementarse el nuevo programa de estudio. Por lo tanto, comienzan 4 nuevas unidades, que son las que aparecen aquí. ¿Cuáles son esas unidades? Diálogo, la primera unidad, perdón, es diálogo, literatura y efecto estético, la que vamos a comenzar a ver el día de hoy. La unidad 2, elaborar y comunicar interpretaciones literarias. La unidad 3, análisis crítico de géneros discursivos en la comunidad digital. Disculpen aquí. Ahí sí. Unidad 4, evaluar y producir géneros discursivos. ¿Ya? Esta aclaración es muy importante de hacerla. Recuerden que ustedes como tercero medio este año comienzan a trabajar de una manera absolutamente distinta. Lo vieron con el electivo, los electivos ya no son 2 horas, son 3. Ustedes comienzan a marcar un precedente en el Colegio Interamericano con este cambio curricular que comienza a existir este año. Por eso es muy importante también que la asignatura de lenguaje y comunicación sufrió ciertas modificaciones, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, como ya les decía, con la revisión de esta guía, y vamos en esta guía a trabajar con la unidad número 1, que se denomina diálogo, literatura y el efecto estético que la literatura busca. ¿En quiénes? Cuando un autor escribe sus obras, trabaja la estética del lenguaje. ¿En quién creen ustedes que quiere causar un efecto? ¿Mm? Vamos a saberlo. Dice, el propósito de la unidad que ustedes van a
van a trabajar a partir de esta guía es que los estudiantes lean para evaluar y reflexionar mediante el diálogo con otros sobre el efecto artístico que producen ciertas obras literarias, ¿cierto? Con la finalidad de que ustedes comprendan cómo analizar recursos lingüísticos y no lingüísticos, que van a permitir de alguna forma sustentar quizás algunas opiniones que ustedes tengan en común. Dice ahí diálogo, ya debido a la contingencia que estamos viviendo hoy día como país, es muy difícil que ustedes puedan sostener un diálogo a partir de una obra, por ejemplo, Bodas de Sangre, que es una obra, que todos han leído. Es muy difícil que podamos sostener un diálogo, ¿ya? Pero lo que yo busco acá a partir de esta guía es activar conocimientos previos para poder, en el momento en que nos volvamos a reunir, poder dialogar, poder interpretar, poder reflexionar sobre ciertas obras y, ¿por qué no?, criticarlas, ¿ya? Vamos a partir definiendo el concepto de literatura, respondiendo a la pregunta, ¿qué es literatura? La literatura es uno de los artes, como la música, como la pintura, como la escultura, como el teatro. La literatura también está dentro de lo que se considera arte. Por eso se dice que, en primer lugar, es una representación artística, ficticia de una realidad, que se expresa a través de la palabra, ya sea en un mensaje oral como escrito, ¿ya? Recuerden, aunque ahí diga que es una representación ficticia de la realidad, igual hay modificaciones. Por ejemplo, siempre yo doy este ejemplo, que es el diario de Ana Frank. Ana Frank existió dentro de una realidad, dentro de un contexto histórico que mucha gente vivió, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial fue un hecho real, propiamente tal, pero al ser escrito como un libro, no quiere decir que deja de ser literario. Al contrario, sigue siendo literario, porque su autor, al momento de escribir, igual realiza ciertas modificaciones. ¿En qué? Específicamente en el lenguaje. ¿Para qué? Para llamar la atención de los lectores, para que los lectores despierten su atención, ¿cierto? Y se centren en la historia que él está representando. Aunque esté basado en la realidad, sigue siendo literatura, porque hay un efecto estético que el autor desea alcanzar en las lectoras, en los lectores. Y es por eso que va a modificar ciertas cosas a través de la habilidad que él tiene de poder expresar a través de la escritura. Y dice ahí que es una representación artística que puede ser oral como escrita. Recuerden que tenemos los libros, los tenemos tangibles los tenemos los libros. Pero también se puede representar la obra artística de manera oral. Hoy en día, por ejemplo, los cuentacuentos. Antiguamente los juglares, los cantares de gesta, cuando se paraban en la esquina y comenzaban a decir a través de la poesía, ¿cierto? Cuando guerreros ganaban en combate y en batalla. Por lo tanto, la literatura puede ser tanto oral como escrita, ¿ya? ¿Y qué nos va a permitir? Como segunda característica, el conocimiento del mundo, el conocimiento de la realidad. La literatura es conocimiento, ¿ya? Por eso una misión muy importante para mí como profesora de lenguaje es incentivarla a leer. Para mí ahora es mucho más difícil, que los tengo lejos, pero para mí es siempre importante inculcarles que la literatura no es castigo, al contrario, es un premio. Debemos sentirnos beneficiados de poder tener acceso hoy en día a los libros. Antiguamente, los libros estaban solamente vinculados con la clase más pudiente, la gente que tenía dinero podía acceder a la cultura. Hoy en día los libros están para que nosotros los leamos, ¿ya? Y también la literatura es el dominio de la ficción. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una realidad. A veces se quieren representar realidades, pero estas realidades, ¿cierto?, van a ser modificadas. Y esto se va a realizar a través de un efecto que se denomina mímesis, ¿ya?
La idea es que usted lea cada uno de los textos que aparecen acá, ¿ya? Y la mímesis es la imitación de la naturaleza con una finalidad esencial del arte. Es decir, un cuadro de un paisaje es una mímesis. Se quiere representar la naturaleza con una finalidad artística. Los libros, se quiere representar la realidad con una finalidad estética. La escultura quiere representar la realidad, pero con una finalidad artística. Y eso lo vamos a llamar mímesis. ¿Cómo interpretar los efectos estéticos de una obra? Uy, eso es muy subjetivo, porque cada uno de ustedes, ¿cierto?, puede interpretar una obra de manera diferente, ¿ya? Dice, una obra literaria es una creación artística que provoca una reacción emocional en el receptor. Todos los receptores son distintos, por lo tanto las emociones van a ser absolutamente distintas. Esto se conoce como un efecto estético, el que se produce por una conjunción de elementos que adquieren sentido en cada lectura. Las motivaciones del autor, los elementos formales de una obra, los temas tratados en ella, las visiones de mundo, entre otras cosas. ¿Ya? El efecto estético es la apreciación de la belleza de la obra o el encuentro de alguna verdad o valor que conmueva a quien lea. Ese es el efecto estético. ¿Sabe, profe, que esta obra me encantó? ¿Pero por qué le gustó? ¿Qué efecto produjo en usted esa obra? ¿Ya? Tarea, tarea, porque eso es lo que yo quiero saber de ustedes más abajito. Entonces, el efecto estético es finalmente la reacción emocional del lector. Es lo que quiere buscar en ustedes, damas y caballeros, el escritor, el autor de la obra. Y una reacción emocional que puede tener el lector frente quizás a los temas abordados en la obra, quizás el tema de la obra fue el que finalmente produjo un efecto en usted. O los elementos formales, quizás el tipo de narrador, el tiempo, el mundo representado, las figuras literarias. También el mundo que se presentó, quizás el mundo a ti te llama la atención. Como hay personas que, por ejemplo, dicen, a mí me encanta la saga de Harry Potter, me encanta la saga de los Señores del Anillo, como otros pueden decir, ay no, es más fome, no me gusta. A mí me gusta más la lectura realista. Pero son los efectos que en usted están provocando los libros, la literatura en general. Y también el efecto estético tiene que ver con el lector propiamente tal, como dice ahí el cuarto efecto. La circunstancia, la vida que está viviendo. Por ejemplo, si yo me pongo a leer un poemario de amor y mi pololo me pateó, o mi polola me pateó, ¿qué efectos va a producir en mí haber leído un poemario de amor? Es muy particular, o sea, cada efecto va a ser distinto en cada receptor, ¿ya? Comenzamos con las actividades, ¿ya? Son actividades más que nada de interpretación y de opinión, ¿ya? La primera actividad es que usted mencione por lo menos una obra literaria que haya despertado el interés en cualquier etapa de tu vida. Explique las razones por las cuales esta obra literaria despierta tu interés y las emociones que ésta generó, ¿ya? Más de algunos ha leído alguna obra completa, ¿ya? Posteriormente, ustedes van a tener que leer el texto que se titula Muebles, el Canario, de Felisberto Hernández, que es un músico y escritor uruguayo. Ustedes van a tener que leer ese texto que aparece ahí, ¿ya? Que es un cuento latinoamericano, latinoamericano porque, como es uruguayo este señor, se considera dentro del grupo de cuentos latinoamericanos, ¿ya? Y luego responder preguntas. Recuerde que lo va a interpretar de acuerdo al aspecto artístico. Van a haber preguntas que son netamente de comprensión y de extraer información que aparece textualmente ahí.
pero también son preguntas que tienen que ver con el efecto que este provocó en ustedes. Así que si tienen que leer una vez o 2 veces el mismo cuento, hágalo para que tenga comprensión, ¿ya? Recuerde que la guía es suya, por lo tanto, puedes utilizar destacador al momento de poder leer, al momento de leer para después que esto te facilite, perdón, la lectura, la comprensión. Bueno, usted tiene que leer ahí el texto, ¿cierto? Tiene letra grande. Llegamos al fin de este cuento y luego dice, desarrolle las siguientes preguntas que le permitan interpretar y apreciar de mejor forma el cuento leído. La pregunta número 1 es, ¿por qué el cuento se titula Muebles, el canario? Debes explicarlo. Número 2, ¿qué tipo de narrador presenta el cuento leído? Explique y justifique su respuesta mediante una cita textual. Para ello me quiero detener un poquito en esta pregunta número 2, para mostrarles un pequeño mapa conceptual donde ustedes pueden ver resumidamente los tipos de narradores que encontramos. Recuerden que hay 2 grandes divisiones de narradores, los homodiegéticos y los heterodiegéticos. Los homodiegéticos son aquellos narradores que están dentro de la historia, participan de ella. Está el narrador protagonista y está el narrador testigo. Ambos van a narrar desde un yo, desde una primera persona, pero con la diferencia que el narrador protagonista narra lo que le ocurre a él mismo, mientras que el narrador testigo, cierto, narra lo que le ocurre a los demás, pero sí desde un yo. Cuando iba saliendo de mi casa, en la vereda del frente, iba un hombre, con abrigo, sombrero, cabizbajo caminando. Si bien no está narrando algo que le ocurre a él propiamente tal, sino que es testigo de otra situación que él relata, que él cuenta. También tenemos narradores heterodiegéticos, como dice ahí, que están fuera de la historia. Perdón, tengo que ahí hacer una modificación. Que están fuera de la historia, ¿ya? Y tenemos al narrador de conocimiento relativo u objetivo, y tenemos al narrador que es el narrador omnisciente. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de los dos? La diferencia, vamos a hacer inmediatamente la corrección, chiquillos, chiquillas, heterodiegético. Ahí está la corrección. Vamos a la presentación. Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos al narrador heterodiegético, que hetero significa que es distinto o fuera, mientras que diegesis es historia o relato. ¿Qué quiere decir esto? Que el narrador, tanto el narrador de conocimiento relativo como el narrador omnisciente, están fuera de la historia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el omnisciente todo lo sabe, lo que piensa, lo que siente el personaje, incluso lo que va a vivir más adelante, incluso lo que vivió anteriormente. Mientras que el de conocimiento relativo solamente va a narrar lo que ve y lo que puede percibir, las características de los personajes, por ejemplo, las características físicas de los personajes, ¿ya? Entonces es muy importante que usted, luego de haber leído el texto, ciertos muebles del canario, puedas distinguir qué tipo de narrador es el que se presenta en él. La pregunta número 3 es, ¿cuál es el ambiente psicológico que representa el cuento? Dice ahí, descríbelo, ambiente psicológico, las emociones, las sensaciones que este ambiente provoca o que se describe dentro del mismo relato. Mientras que la pregunta número 4 dice, ¿cuáles son los ambientes físicos en los que se desarrolla la acción? Si es en un bosque, y luego del bosque se trasladan a la playa, después de la playa a la montaña, son 3 ambientes físicos totalmente distintos donde ocurren los acontecimientos. ¿Ah? Número 5.
El cuento leído se ubica dentro de la literatura fantástica. Esa es una afirmación, ¿ya? Se encuentra dentro de la literatura fantástica, ¿ya? Por lo tanto, luego te pregunta, ¿qué hechos fantásticos puedes reconocer? Considera que estos hechos fantásticos motivan a la lectura, perdón, es decir, la hace más interesante y entretenida. Luego dice, a partir de la lectura e interpretación del cuento, ¿cuál cree usted que es la ironía que se produce en el desenlace del texto? Relea el desenlace para que pueda interpretarlo de mejor forma. El concepto de ironía, ¿ya? Muchas veces se quiere entregar un mensaje, pero no se entrega de manera clara, siempre deja la reflexión, ¿cierto? Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, que está rica esta agua, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el efecto que se quiere lograr a través de lo que yo estoy diciendo? ¿Es real que esta agua está rica? Entonces, ahí hay que usted reconocer al final de este cuento la ironía y qué es lo que busca producir. Número 7, perdón. Una cita. Dice, yo había ido a pasar un mes de vacaciones en un lugar cercano y no había querido enterarme de lo que ocurriera en la ciudad. De acuerdo al fragmento anterior, ¿por qué el protagonista no desea enterarse de nada? ¿Ya? También usted ahí, ¿cierto? Tiene que, faltaron unas comillas, tiene que interpretar esa cita de acuerdo a toda la lectura realizada anteriormente. Número 8. Pregunta de opinión. Dice, ¿te parece que este cuento plantea una crítica a la sociedad de consumo moderna? ¿Por qué? Justifica. Sociedad de consumo, de querer consumir, adquirir, ¿cierto? Adquirir cosas materiales, a eso nos referimos, somos la sociedad de consumo, ¿ya? Imagínense que la gente sabe que hay una pandemia afuera, y aún así la gente va a comprar supermercado. Y a veces sí, va a comprar cosas que necesariamente requieren el hogar, ¿cierto? Pero también hay personas que van a comprar ropa, o van a comprar cosas que no son de primera necesidad. Lo dejamos ahí en tela de juicio. Número 9. De acuerdo a tu forma de ser, ¿hubieses actuado de la misma forma que el protagonista? Justifique. Pregunta número 10. ¿El cuento leído ha sido destacado por la crítica? También es una afirmación. Ha sido destacado por la crítica. ¿Qué quiere decir la crítica? Son aquellos grupos de intelectuales, ¿cierto?, que han opinado en torno a esta obra. Esa es la crítica. Y ha sido destacado por ellos. ¿Por qué crees que ocurrió esto? ¿Concuerdas o no con esta opinión? Fundamente. Tienes que fundamentar si tú estás de acuerdo con que haya sido destacado, ¿ya? Y por último, son preguntas de reflexión y son solo 2. Dice, ¿en qué contribuye conocer los elementos que provocan el efecto estético en tu apreciación de una obra literaria? Escribe tu opinión. ¿Por qué crees tú que es importante saber que hay ciertos elementos como el lenguaje, por ejemplo, que buscan generar, ¿cierto?, un efecto en ti? ¿Por qué crees tú que eso es importante? ¿Por qué crees tú que eso es importante saber que existen elementos que buscan eso en ti, lector o lectora? Y por último, dice, recuerda tu libro favorito y reflexiona acerca de algún efecto estético que presente, ¿ya? Quizá, yo recuerdo que el año pasado ustedes leyeron La Tregua, por ejemplo, ¿ya? Y ese libro, si algunos lo recuerdan, tiene una forma de estar escrito muy particular. De hecho, el trabajo que yo le hice es que ustedes replicaran un día de este diario de vida, ¿ya? Y ese libro, finalmente, lo que busca Mario Benedetti es generar un efecto en ustedes, ¿ya? Un orden, un ordenamiento de los acontecimientos. Recuerde que este señor iba a jubilar, por lo tanto, él estaba contando, ¿cierto?, los días para jubilar. Y esos días fueron registrados, ¿cierto?, a partir de un diario de vida. ¿Ah?
Entonces, dice, recuerda tu libro favorito y reflexiona acerca de algún efecto estético que presente. Doy el ejemplo y la traigo porque para mí es un libro favorito, quizás para usted no. Luego, evalúa cómo este efecto incide en tu gusto por esa obra, ¿ya? Entonces, la idea es que usted responda cada una de estas preguntas, las puede hacer usted en la misma guía, como dije en un principio, si tienes acceso a impresora, o puedes transcribir de manera ordenada y completa cada una de estas preguntas en hojitas de tu cuaderno, ¿cierto? Las sacas, le cortas los flecos, ¿cierto? Y lo hace de manera ordenadita, con letra bonita, ¿ya? Y bien identificada al principio en salga su nombre, el curso, la asignatura, como se lo mencioné anteriormente, ¿ya? Espero haber aclarado algunas dudas. La idea también, a través de esta situación que estamos viviendo a nivel país, la idea también es que ustedes sean capaces de desarrollar su autonomía, ¿ya? Autonomía en el sentido de que si tienen ustedes dudas con respecto a ciertos conceptos, puedan investigar o pueden escribir a mi WhatsApp, ¿cierto? Puedan escribir a mi correo electrónico, respetando obviamente los horarios, eso es súper importante. Me he topado con casos que hay gente que me escribe a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Yo también estoy trabajando desde mi hogar, por lo tanto no me voy a negar nunca a resolver una duda, pero dentro del horario establecido, por favor, ¿ya? Y sean responsables. Hay gente que también me ha preguntado por desarrollo de guías de trabajo esta semana que pasó, del set número 1. Entonces siento que no corresponde, también tienen que ser responsables, ¿ya? Entonces, les voy a dejar mi WhatsApp, lo estoy anotando, para resolver cualquier duda que pueda existir, respetando los horarios que son desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, ¿ya? Se los voy a hacer de una manera muy artesanal, con los recursos que tengo en mi mano. Ay, disculpen. No sé si se ve bien, capaz que ustedes lo vean al revés, pero mi WhatsApp es +569 40 86 12 36. Y mi correo electrónico es lesliemual06@gmail.com. Ahí usted puede escribirme o grabarme un audio como lo han hecho muchos de sus compañeros y compañeras, y quiero felicitarlos de antemano por esa preocupación y invitarlos a motivarse, chiquillos, a motivarse a poder resolver estas guías desde su hogar. Seamos responsables, por favor. Nosotros como profe también tratamos de ser absolutamente responsables para tenerles el material a tiempo y también porque vienen notas, entonces también vamos a poder tenerles sus notas a tiempo, ¿ya? Eso, les mando un abrazo a la distancia, desearles lo mejor, desearles salud, amor, sean responsables, no se anden exponiendo, use mascarilla, eh, conserve la distancia, que también eso es muy importante, ¿ya? Son momentos difíciles, sí, pero ya nos vamos a ver y vamos a poder recuperar todo el tiempo perdido. Eso. Los abrazo y les mando un beso.